compañía de Luis Sena y quien les habla, Miguel Jacín. Hermano Luis, buenos días. Muy buenos días. Bien, pues hoy le traemos un programa poco convencional, podríamos decir, ¿verdad, Luis? Porque traemos muchas informaciones hasta cierto grado un poco técnicas, pero que son necesarias e indispensables para la edificación del pueblo que nos escucha. El título del programa es El efecto placebo y el efecto nocebo. Aunque vamos a dar un poco más de detalle acerca de lo que significan estas dos palabras, placebo y nocebo. De entrada podemos decir que el efecto placebo es aquella creencia que produce en nuestro cuerpo, mediado por el cerebro, salud. Y el efecto nocebo es todo lo contrario, aquellas creencias que producen en nuestro cuerpo también, mediada o usada como instrumento en nuestro cerebro, y que producen enfermedades en el ser humano y en otros. Y el objetivo principal de este programa es traerles verdades fundamentales sobre la biología del ser humano. Por eso decía al principio que es un programa un poco no común con respecto a lo que siempre hacemos, porque tiene aspectos muy técnicos, pero indispensable, y lo haremos con Dios delante de una manera que se pueda entender. Entonces, como les decía, el objetivo principal de este programa es traerles verdades fundamentales sobre la biología del ser humano, de tal modo que la verdad que se conozca acerca de estas informaciones traiga tranquilidad y que pueda echar fuera el temor que hay ahora mismo en casi todos los ciudadanos del planeta Tierra. Nos referimos de manera específica a la intranquilidad y al miedo que las mismas redes sociales y los medios de comunicación han propagado y creado en la psique de la mayoría de las personas del planeta Tierra, con declaraciones que en la mayoría de los casos no tienen nada que ver con la verdad respecto del coronavirus. Que hay un virus es real, que hay personas que han muerto es real, pero la magnitud de la peligrosidad o mortalidad no es tal como se plantea, y se agrava con la forma en la que las personas enfrentan la creencia que nos han instalado en el cerebro, porque recuerden, nuestro cerebro es una biocomputadora que se programa, y están instalando en nuestro cerebro un programa titulado, podríamos decir, al que le da el coronavirus se muere. Y nosotros tenemos que aprender a manejar esas informaciones, porque eso no es verdad. Entonces, este programa solo está hecho con el objetivo de informar. El poder que tienen nuestros pensamientos en estos tiempos donde nos bombardean con información negativa por todos lados. No pretendemos, como decía, ignorar lo que está sucediendo actualmente. Solo exponemos la importancia de no entrar en pánico y mantenerse firme y consciente y enfocado en estos momentos. En este programa trataremos de suministrar información de grandes investigadores y evidencias científicas del poder del efecto placebo, del que hablábamos al principio, y del efecto nocebo. Y aunque, para terminar con la introducción, no queremos minimizar la peligrosidad, decimos nuevamente, del coronavirus, como la de cualquier otro virus, no importa cómo se llame, o cualquier otra bacteria, queremos enfatizar que el propio miedo, escuche bien, porque estoy convencido de que es así, y lo dicen grandes investigadores, de que esto sucede así, y cada uno de nosotros podríamos afirmar que eso es verdad, y es que el propio miedo es más nocivo que el mismo virus. Y esto no son simples palabras, son afirmaciones que tienen fundamento científico, y de esto, y con respecto a esto, es que nosotros queremos conversar con ustedes para que en la dependencia del Señor, de su Espíritu Santo, nosotros lleguemos a un convencimiento de cuál es realmente la peligrosidad de este virus y cuál no es la peligrosidad, y debamos y podamos actuar en consecuencia.
Luis, tú tienes unos textos con respecto al miedo, al temor, del que nosotros quisiéramos que tú nos hablara y nos explicara brevemente. Sí, la escritura es enfática en muchos textos respecto del temor, pero hemos escogido a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este texto nos enseña, en el amor no hay temor, son mutuamente exclusivos. Es como la fe y la duda. La luz y la oscuridad. Exactamente. En el creyente no pueden habitar dentro de su corazón a la vez, en igual magnitud, la fe y la duda. Así tampoco el temor y el amor. Y cuando habla aquí del amor, está hablando, el contexto primario es el contexto de temor a la condenación en el juicio final. Pero es aplicable a todo sentimiento de temor. Y el foco es que el amor a Dios y el amor al prójimo disipan esa sobrepreocupación sobre nosotros mismos, que es lo que nos lleva a ese sentido patológico del temor. Porque el temor, el miedo, como sistema de advertencia del peligro, es útil, es una herramienta útil. Pero cuando se internaliza a nivel subconsciente, se convierte en una especie de fobia. Y entonces ya eso entra al subconsciente y es dañino. Y el miedo bloquea el razonamiento. Exactamente, exactamente. Porque activa en el cerebro lo que se llama la glándula, una glándula que está colocada en el centro del cerebro. Ahora se me olvidó el nombre, que tan pronto ella se activa, que es la glándula del pánico, la amígdala cerebral es el nombre. Tan pronto ella se activa, que para defendernos, tan pronto se activa, ella bloquea todo el razonamiento, porque no es el momento para razonar, sino para huir o para luchar. Así es. Y otro texto importante sobre el miedo es que es un arma. Es un arma, es el arma de Satanás contra los seres humanos naturales que no se han convertido a Cristo. Dice Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí viene la aclaración, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, el temor de la muerte es un arma que Satanás utiliza para esclavizar a los seres humanos. Donde quiera que nosotros vemos ese temor de la muerte promovido y sustentado, ya sabemos la procedencia de esa iniciativa. Sí es, perfectamente. Y ese temor también nos lleva a dejar de hablar, o nos podría llevar a dejar de hablar o de decir cosas por el miedo o el temor a lo que van a decir, o tal vez en el contexto actual a que nos bloqueen una cuenta de Facebook, de YouTube, porque estemos diciendo algo que está en contra de la élite mundial que maneja el mundo. Ahora bien, todo esto está relacionado con la manera, con nuestras creencias o con nuestros pensamientos. Las creencias se forman a través de los pensamientos repetidos una y otra vez y se van formando en nuestro subconsciente, y después de una cantidad de veces de estar repitiendo lo mismo, se llega a instalar en nuestro cerebro, en el subconsciente, eso como una verdad, aunque sea falsa. Por eso es que se dice de hace tiempo que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. No es que llegue a ser verdad, es que tú actúas como si fuera verdad, porque tú tienes un programa que instalaste en tu cerebro.
El asunto es que no siempre podemos controlar todo lo que nos sucede en la vida, incluyendo las informaciones que lleguen. Pero podemos controlar cómo nosotros respondemos a esas cosas que nos llegan. Y de eso se trata este programa. El problema está en la percepción de que los productos, por ejemplo, con respecto al coronavirus, el problema está en la percepción, que es una falsa creencia que nos han instalado en el cerebro, en la percepción de que los productos farmacéuticos son la única forma de recuperar la salud. Y esto está condicionado por una avalancha de anuncios de las industrias farmacéuticas, oye bien, cada 10 minutos en televisión. Es decir, nos han acondicionado, nos han programado de que la única manera de poder recuperar la salud es a través de los medicamentos. Y no negamos que los medicamentos, muchos medicamentos sean importantes, pero no es la única vía que existe para recuperar la salud. El poder financiero de las compañías farmacéuticas, eso está fuera de discusión. Y está siendo utilizado, escuchen bien, está siendo utilizado para manipular los planes de estudio de las escuelas de medicina del mundo, que los profesionales y futuros doctores están siendo capacitados para menospreciar el papel de la mente mientras se le alienta a escribir recetas de medicamentos a sus pacientes, para simplemente que cumplir con los objetivos de esta industria que es vender medicamentos. Es decir, que nosotros estamos frente a un gran problema. Las industrias farmacéuticas del mundo, que manejan el mundo, que son más poderosas que todas los distribuidores de drogas del mundo, son más poderosos en términos económicos. Ellos son los que manejan las escuelas de medicina de cada universidad y de cada país del mundo. Si usted no lo sabía, interese de eso. Y si no, busque documentación. Y como tal, entonces, enseñan y adiestran a los estudiantes de medicina a que solamente tiene importancia la parte física del cuerpo, es decir, es una medicina materialista la que se está enseñando. Y lamentablemente, muchos hermanos en Cristo, médicos, han sido adiestrados en ese paradigma que es falso y no han salido de ahí porque no han decidido investigar. Escucha esto. Ahora, Miguel, sí. Eso, la enseñanza, la sabiduría de las Escrituras debería llevar a todo creyente a darse cuenta que la estructura del universo es integral, que lo espiritual está entrelazado a lo físico y lo social y lo mental de una manera que no pueden ser separados. Eso es sabiduría bíblica 101. O sea que un creyente que caiga en un materialismo mental y práctico está actuando, como decía el apóstol Pablo de los Corintios, como niños en Cristo, casi parecido a un inconverso en cuanto a su razonamiento. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cierto. Y wow, yo a veces me siento como que no sé qué decir con respecto a
al pensamiento nuestro, porque cuando digo nuestro, de los cristianos, o sea, ¿dónde está esa acción que nosotros sabemos que la Biblia enseña del Espíritu Santo que nos mueve a la verdad? ¿Será frialdad? ¿Será falta de amor al prójimo? ¿Será que estamos muy sumergidos en nuestros asuntos personales, que no decidimos estudiar, leer, investigar al respecto, y que cuando nos mencionan algo que es contrario al paradigma en el cual ya nosotros hemos creído, inmediatamente lo que hacemos es descartarlo sin investigarlo? Como es el caso, por ejemplo, de esta sustancia llamada el dióxido de cloro, que está altamente comprobada, no ahora, hace muchísimos años, los efectos maravillosos en el cuerpo humano con respecto a muchísimas enfermedades, y con más razón al virus. Eso es un pan comido para el dióxido de cloro, el virus. Sin embargo, las evidencias están ahí y cientos de médicos rechazan, pero sin haber investigado el asunto. Y no pueden presentar una sola persona, que haya muerto al consumir el dióxido de cloro, pero ellos lo dicen y como papagayo la gente lo repite, que es peligroso. Ahora bien, yo quisiera hablar del poder del pensamiento con respecto al efecto placebo y nocebo, Luis, de cómo actúa. Fíjate bien, si bien los profesionales médicos han descartado esencialmente el poder de la mente para influir en la salud, la ciencia en la cual ellos creen ha establecido completamente que un mínimo, escucha esto, Luis, porque es interesante, un mínimo de 1/3 hasta 2/3 de todas las intervenciones médicas positivas se deben al efecto placebo. Esto es una expresión del poder real de la mente sobre el mundo, sobre la materia. Hay experimentos que se han llevado a cabo, Luis, y están en YouTube, están en Google, lo pueden comprobar, no nos crean simplemente porque lo estemos diciendo. Se han tomado 25 personas, 50 en total, con problemas de rodilla, dolores fuertes, no pueden caminar. A 25 de ellos se operó realmente y se le corrigió lo que había en defecto. Y a los otros 25 simplemente se le hizo una incisión en la piel y se volvió a cerrar sin hacer operación. Y resulta que de todos ellos, el mismo porcentaje que finalmente estuvo bien de salud después de un año es exactamente igual, el mismo porcentaje de los que fueron realmente operados, un 80%, y el 80% de aquellos que no fueron operados, pero que tenían la creencia y la convicción de que cuando lo operaran iban a sanar, también estaban sanos un año después. Ese es el efecto placebo. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahí? Que sencillamente lo que tú esperabas, el cuerpo te da. La ciencia sabe muy bien, la neurología también, que el cerebro es un instrumento puesto por Dios en nuestra cabeza, cuya finalidad, entre otras cosas, es producir una coherencia entre lo que se piensa y lo que se desea, o más bien entre lo que se piensa y se siente. Por ejemplo, si tú estás pensando en algo triste, que te produce tristeza, está comprobado, se ha hecho de manera artificial en el laboratorio. Te dicen, produce un pensamiento que te cause tristeza. Te miden los niveles antes de eso de cortisol y de adrenalina y tienen cierta cantidad normal. Cuando tú empiezas a pensar en algo negativo y es un pensamiento, recuerda, esto es imaginario, pero el cerebro no distingue entre lo que es real e imaginario. Para él siempre está en presente. Inmediatamente, cuando la persona empieza a pensar de esa manera, en los electroencefalogramas se nota cómo una parte del cerebro comienza a tener una cierta actividad que no tenía antes. Y cuando se miden las hormonas del cortisol y de la adrenalina, en ese momento se nota muy aumentada. ¿Por qué? Porque el pensamiento
el pensamiento de tristeza te produce un sentimiento de tristeza, y para que ese sentimiento de tristeza se mantenga, el cerebro lo que hace es producir la sustancia que produce una coherencia entre el pensamiento y el sentimiento. O sea, esto no es juego, es algo serio, pero no lo enseñan en ninguna parte. El efecto placebo es la creencia de que algo le hará bien a mi salud, y en consecuencia esta creencia activa nuestra farmacia interior, produciendo exactamente el biomedicamento que sanará en mí esa dolencia, enfermedad o disfunción de mi cuerpo. Eso es impresionante, pero asimismo podemos definir el efecto nocebo de la misma manera. Si yo tengo la creencia de que algo me hará daño, entonces después de cierta cantidad de repetición, se instala el software en mi cerebro y el cerebro me da lo que yo quiero. Entonces produce la disfunción de la salud y la enfermedad. Es impresionante. Y sin embargo, de esto no se habla. ¿Y qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? Precisamente, que es por malicia o no, lo dejamos, ¿verdad?, a la conciencia de cada quien. Pero los que están promoviendo la OMS y todas las instituciones mundiales y las grandes farmacéuticas saben del efecto placebo y del efecto nocebo. Tú sabías, Luis, que por ejemplo, cuando se está diseñando un medicamento cualquiera, y eso está dicho por muchas personas que trabajaron en la industria farmacéutica, no es un invento, y ellos mismos lo dan como testimonio, y la ciencia lo sabe. Cuando se elabora un medicamento y ya lo tienen listo para probar, la manera de probar que funciona es tomar un cierto número de personas, darle el medicamento y al mismo tiempo elaborar un medicamento con el mismo nombre, pero sencillamente que es una pastilla de azúcar llamada placebo. Toman 100 personas, le dan el medicamento, si es para el corazón, el que funciona para el corazón, y toman 100 personas más, no se le dice nada del experimento y se le dan pastillas de azúcar con indicaciones en el mismo frasco y todo, para que la persona tenga la impresión de que ese medicamento la va a sanar. ¿Y sabe qué? El 80% de las personas que toman medicamento placebo se sanan de la enfermedad. Esto no me lo estoy inventando yo, eso lo dice la misma ciencia. Esa es una ley, eso es lo que se llama el doble ciego. Tienen que hacerlo así, si no, no es correcto el medicamento. Entonces, pero, ojo, así como funciona el efecto placebo, también funciona el efecto nocebo, es decir, que produce disfunciones en nuestra vida. Y realmente es necesario difundir estas informaciones, y es la razón, Luis, por la cual nosotros estamos haciendo este programa, que tiene un matiz muy diferente al resto de los programas que habíamos elaborado, pero que la verdad debe ser dicha. Recuerda, es un eslogan, casi un eslogan de nuestro programa, lo que dice el Señor en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros no conocemos la verdad acerca de cómo funciona nuestro organismo, viviremos en esclavitud y viviremos provocando a nosotros mismos un daño sin saber que estamos nosotros mismos provocándonos ese daño. Ahora, recuérdate que hay un agente activo, promotor de la mentira, que a través de la mentira produce entonces el efecto nocebo en los seres humanos. No solamente en el sistema físico, sino también en los sistemas sociales, en la familia, en el gobierno, en la economía. Es decir, los seres humanos construimos afuera, en los sistemas sociales, lo que tenemos adentro, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Por lo tanto, si se siembra la verdad, eso va a producir justicia, belleza, verdad. Si se siembra la mentira, eso va a producir enfermedad, pobreza, miseria, violencia. Entonces, la Biblia enseña que hay un nivel cósmico de influencia sobre los seres humanos, un nivel espiritual que siembra mentiras para producir efecto nocebo en la totalidad de la vida de las personas. O sea que la condición caída de los seres humanos debido al pecado es alimentada por fuerzas espirituales de maldad
para producir efecto nocebo en todos los sistemas. Correcto. Se me ocurre ahora, y lo estoy buscando aquí en la Biblia, Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar ese texto, ¿verdad, Luis? Gálatas 6:7. Y solamente le damos una connotación espiritual que, lógicamente, es la primera connotación, es el contexto espiritual en el que está hablando el apóstol Pablo. Todo lo que el hombre siempre, eso segará. Ahora, la aplicación de ese principio a la vida diaria es donde hemos fallado. También se ve en el aspecto mental. Todo lo que nosotros sembremos en nuestro subconsciente, eso es lo que vamos a cosechar. Eso es una verdad eterna, dicha por Dios, el que nos creó. De manera que todo lo que nosotros sembremos en nuestra mente, si es miedo, terror, pánico, eso es lo que vamos a cosechar. Y recuerda que para sembrar un árbol solamente se necesita una semilla, pero produce cientos de frutos. De esa misma manera, eso me recuerda un proverbio africano que dice que tú puedes contar la cantidad de semillas en un mango, pero no puedes contar la cantidad de mangos que hay en una semilla. Así mismo. Es decir, que el potencial interno que tiene una semilla o que tiene un pensamiento, pues nosotros no podemos medirlo hacia dónde puede llegar. Lo que sí podemos decir es que si es en efecto nocebo, puede llegar hasta la muerte. Hasta la muerte puede llegar. Entonces, si lo aplicamos a toda esa información que se nos está compartiendo, haciendo proyecciones con modelos supuestamente estadísticos de la cantidad de millones de personas que caerán en la pobreza extrema y de la crisis económica y del nivel de la crisis económica, consecuencia del COVID-19, se está sembrando una semilla para que produzca un pánico en las personas, porque esos modelos no tienen información verificada para ser alimentados. Y los modelos matemáticos y los algoritmos de programación dependen para su resultado del insumo, del input que tú le entres. Si esa información que tú le ingresas no es verdad, porque tiene un defecto de la investigación o porque malintencionadamente tú lo alimentas con esa información para controlar el resultado, una vez que esa información sale, se convierte en un envenenador de la mente de la gente. Es una semilla envenenada para producir el efecto nocebo. Perfectamente. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, es así como tú dices. Porque lo que se comprueba en todo lo que hemos estado hablando es que la creencia misma cambia la biología de nuestro ser humano. Y no creo que estas cosas se enseñen lo suficiente en las escuelas de medicina. ¿Cómo puede ser que hayan pacientes que reciben una píldora de azúcar o una inyección salina o se les realiza una operación o tratamiento falso y hay un porcentaje de los pacientes que aceptará
y creerá y se entregará a la idea de que se le estará dando la sustancia real y sanan. Bueno, la única explicación para eso es que la creencia que nosotros tengamos sobre algo modifica nuestra biología interna, modifica nuestra biología. Entonces, en un primer resumen, la pregunta ¿es la sustancia inerte, es decir, la pastillita de azúcar o la inyección salina, la que cura, o es la capacidad innata que Dios puso en nuestro cuerpo, que tiene el poder para curarnos? La respuesta es evidente. Es esa capacidad que Dios puso en el interior nuestro, esa potencial farmacia que te puede producir cualquier fármaco, pero natural, para que tú puedas ser sanado, tales como, por ejemplo, entonces yo sé que tú sabes, Luis, acerca de un doctor llamado en España, se me fue el nombre, en breve me llegará, pero ese doctor creó lo que se llama la noesiterapia, es decir, la terapia del pensamiento, y él tiene ya 45 años operando a sus pacientes en España, simplemente con analgesia psicológica, es decir, enseña a las personas a producir con su cerebro una analgesia, y lo abren, y está en YouTube los videos, lo abren, le arreglan, le quitan, y él conversando con el paciente que está despierto al mismo tiempo. Y lo más impresionante todavía no es que no siente dolor, sino que tampoco le indica ningún tipo de antibiótico, que es lo normal en las operaciones, porque la analgesia psicológica produce un elevadísimo estado inmunológico que también te preserva de la enfermedad. Esas son cosas que hay que saberla y que tienen que publicarse, y que nosotros tenemos, y el que está escuchando este programa tiene la obligación hoy de dedicarse a estudiar si estas cosas son así, el espíritu bereano. Ahora, fíjate, el mismo efecto entonces tiene la verdad de la palabra de Dios en la mente cuando es asimilada para curar las distorsiones espirituales y relacionales, claro, que nosotros tenemos con las otras personas, con el medio ambiente, en los sistemas sociales, inclusive con nuestra realidad física. Es decir, la verdad de Dios es una verdad curativa en el universo completo, en todos los componentes del universo, no nada más en el espiritual. Al igual que la mentira es destructiva, con ese efecto nocebo, la palabra de Dios es curativa en todo ese sentido. Por eso podemos decir, como hemos dicho en ocasiones anteriores, que el reino de Dios trae una sanación significativa a las realidades humanas. No perfecta, pero una sanación. ¿Por qué? Porque implanta la fe en Jesucristo en la mente, que es la semilla de todo el bien. Y eso entonces produce un efecto no solamente corporal, sino también social y físico a través de la conducta de los seres humanos. Correctamente. Mira, Luis, tú me acabas de iluminar diciendo eso. Cómo relacionar, por ejemplo, esa insistencia de Dios en su palabra de que nosotros debemos estar constantemente leyendo las Escrituras. Como en el Antiguo Testamento se le decía a los padres que de estas cosas, es decir, de las cosas del Señor, le hablarás a tus hijos, a tu esposa, estando en la casa, al acostarse, a levantarse, ahí por el camino. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué? Porque Dios diseñó el ser humano y Él sabe cómo diseñó el cerebro, y que el cerebro y el subconsciente, que es la otra parte del cerebro, tienen una forma de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando... Lo primero es, Luis, que yo relaciono esto de esta manera. Cuando una persona, el Espíritu Santo viene y mora en él y le origina lo que llamamos en teología la regeneración. Para mí, que ahí hay la creación de un circuito neuronal en el cerebro
que hace que la persona entonces empiece a gustar de la palabra de Dios, a gustar de los mensajes de la palabra de Dios. Y ese circuito neuronal tiene que ser entonces alimentado día a día, leyendo la palabra de Dios, para que aquellas creencias nocivas que nosotros traemos y adquirimos al desarrollo, en el desarrollo, que son contrarias a la palabra de Dios, puedan ser eliminadas e implantadas por nuevas creencias en ese nuevo software, llamemos, que Dios instaló en el cerebro de aquellos a los cuales Él ha llamado. Claro, y el camino es que lo que tenemos en nuestra mente condiciona entonces nuestros afectos influencian nuestra voluntad y nuestras acciones crean nuestro destino. O sea que en cierta manera el condicionamiento de la verdad produce un destino de justicia, y eso es el testimonio fehaciente del reino de Dios. Ese es el testimonio más que los testigos de Cristo hemos sido llamados a dar. ¿Por qué? Porque las palabras del Evangelio se materializan en la conducta de los cristianos por ese esquema. Entonces, eso llama a las personas a creer la palabra de Dios. Y como dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva creación, no una imagen holográfica, no dice nueva holografía es, o nueva imaginación, sino nueva criatura. Hay en realidad una inserción de un principio transformador de la era venidera dentro del ser humano que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y eso tiene un efecto, pero eso se nutre con esa semilla de la verdad que estamos hablando, que es la palabra de Dios. Y la mentira corroe ese principio transformador en el creyente. Por eso es necesario discernir entre la verdad y la mentira. Amén. Mira, Luis, el doctor Joe Dispenza nos dice en su libro Desarrolla tu cerebro, que dentro de nosotros tenemos el mejor amigo que jamás hayamos tenido y al mismo tiempo el peor enemigo que jamás hayamos tenido, refiriéndose al cerebro y a los pensamientos. Es decir, que ese instrumento maravilloso que Dios puso en nosotros, que se llama cerebro, si tú lo usas o lo programas en forma inadecuada, y él se programa a través de palabras y pensamientos, entonces tendremos un enemigo dentro de nosotros. Y resulta que fuiste tú mismo que lo elegiste, pero no lo sabes, porque eso no se nos enseña, Luis. A ti te enseñaron eso, sitúate 5 años para atrás. ¿Te enseñaron eso? A mí nunca me lo enseñaron. Yo nunca oí hablar de esas cosas, de la importancia del pensamiento. Sin embargo, la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto, pero nosotros solamente espiritualizamos en la mayoría de los casos la palabra de Dios y no la llevamos y la aplicamos esos principios a la vida diaria. Tal cual es el hombre en su pensamiento, así es él. Eso es una derivación de un principio que se puede extraer de todo lo que nosotros estamos aquí hablando, aplicándolo a la vida diaria. Hay algo con respecto a la conciencia que yo quisiera remitirle a nuestros amables radioescuchas. Los remito a un experimento que está en YouTube que se llama el experimento de las dobles rendijas. Antes de eso, yo quiero resaltar el poder que Dios ha puesto soberanamente en las palabras. Las palabras tienen poder porque Dios decidió crear el universo. Estoy convencido de eso. Alguien podría no estar de acuerdo. Dios creó el universo de esa manera para que las palabras tengan un poder operativo. Nosotros sabemos que nuestras palabras no tienen el poder que tiene la palabra de Dios. A eso no es lo que me refiero. Pero sí tienen la capacidad de cambiar y modificar y afectar la materia.
El Señor Jesucristo, que están ahí en las Escrituras, en muchas ocasiones, mandó callar el mar, mandó silenciar el viento. Es decir, Dios, Jesucristo, a través de la palabra, hizo que la materia obedeciera. Yo te estoy diciendo con eso que cuando yo le diga que cada uno de nosotros le va a decir al viento que se calle y que se va a callar, yo no me refiero a eso, pero hay un principio ahí. Hay un principio. El Señor Jesucristo le dijo a alguien: si cree, todo es posible. Y yo no creo que haya que estudiar griego para saber que eso significa todo lo que está ahí. La física cuántica se le llama la ciencia de las posibilidades. Yo lo relaciono con eso. Fíjate, Luis, en YouTube hay un experimento que tiene desde hace decenas de años loco a los científicos. No entienden. Se llama el experimento de las dobles rendidas, en la cual se demuestra con ese experimento que la materia responde de acuerdo al pensamiento o a la conciencia o a lo que espera el observador. No voy a entrar en los detalles, no es fácil explicarlo sin tener una imagen delante, pero yo les remito a todos ustedes a que estudien, busquen en YouTube el experimento de la doble rendija para que vean de lo que estamos hablando y las implicaciones impresionantes y maravillosas que tiene eso, tanto en el plano positivo como en el plano negativo. Claro, es decir, bueno, para darle un poco más de contexto, tú estás hablando de los fundamentos de la mecánica cuántica. correctamente. Muchas personas piensan que eso es similar a la matemática teórica, pero no es así. Tiene aplicaciones prácticas muy utilizadas en nuestro mundo de hoy. O sea que si nosotros queremos conocer muchos de los mecanismos que se están utilizando en el mundo de hoy, como el rayo láser o los satélites de posicionamiento GPS, su fundamento están en mecánica cuántica. Entonces, los fundamentos o principios de mecánica cuántica no son complicados de entender. Son complicados de calcular y de aplicar, pero no de... Entonces, como una motivación a nuestra audiencia, a no tomarle miedo al concepto cuántico y darse cuenta de que hay maneras de entenderlo, porque es parte de la creación de Dios. Y de hecho, estamos viviendo en una época donde ya se están aplicando de muchas maneras que nosotros ignoramos. Correctamente. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Correctamente. Es un mundo apasionante y lo más apasionante es que fue creado por Dios, por nuestro Dios. Y nosotros no estamos haciendo uso de eso. Y estamos viviendo como esclavos porque desconocemos la verdad que nos puede liberar. Mira, se me ocurre ahora hablar de un experimento sencillo y yo quisiera que cada uno de los oyentes ponga atención y vaya en su mente haciendo lo que yo les voy a decir para que compruebe de manera sencilla
el efecto de nuestros pensamientos en nuestra biología. Si usted, yo quisiera que usted ahora se imaginara que usted tiene frente a usted un limón. Yo sé que he hablado de esto en otras ocasiones, pero no me cansaré de hacerlo porque es muy buena ilustración de cómo las creencias o el pensamiento afectan nuestra biología para bien y para mal. Si usted, imagínese que usted tiene un limón enfrente de usted y que usted le dio unos cuantos golpecitos al limón, lo está machacando, mírelo ahora, visualícelo, lo está machacando para ponerlo blandito. Luego lo corta y al cortarlo usted toma una parte y abre la boca y comienza a echar ese ácido en su boca. Mira, yo contándolo empiezo a salivar. ¿Qué ha pasado ahí? Que la idea o pensamiento inconsciente, porque no es consciente, de que va a entrar a mi boca una sustancia ácida, yo tengo un software instalado ya en mi cerebro. Y el cerebro automáticamente manda a producir saliva para que ese ácido no sea tan agresivo dentro de mi boca y pueda ser disuelto. Eso es impresionante. Eso es una maravilla de cómo, y es un ejemplo muy sencillo de cómo está relacionado nuestro pensamiento con nuestra biología. Fantástico. Y así en cada cosa, cuando usted está viendo, y recuerden, esto es importante, el cerebro no distingue entre lo que es imaginario y lo que es real. Para él, todo es real. El cerebro siempre está en presente, nunca en pasado ni en futuro. Es el eterno presente, puesto por Dios dentro de nuestra cabeza. El cerebro siempre está en presente. Otra cosa, como consecuencia de lo que estamos diciendo, nuestro subconsciente es literal. Es decir, lo que tú dices, él lo toma al 100% al pie de la letra. Tú puedes pensar con tu consciente de que no, yo estoy relajando, pero el subconsciente no relaja. Está demostrado. Si tú te pasas la vida diciendo, si a mí me pasa tal cosa, yo me muero, tú estás programando tu subconsciente, porque el subconsciente se programa con palabras y pensamientos. Y cada vez que te sucede algo, hablan de eso, tú dices, si a mí me pasa tal cosa, yo me muero. ¿Sabes qué pasará? Comprobado. Si te pasa, es probable que te mueras. ¿Por qué? Porque ya tú le diste la orden a tu subconsciente de que te eliminara cuando sucediera eso. Entonces, el subconsciente, y eso, yo sé que es mucha información, ustedes podrían constatarlo estudiándolo. Es decir, que el subconsciente es literal, no tiene sentido de humor. Lo que yo estaba diciendo relajando, para él siempre es, eso es así, y actúa de esa manera y te da lo que tú le pides. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuenta y pendiente cómo hablamos y empezar a hablar de una manera, cambiar ese paradigma de pensamiento. Y ya no decir, por ejemplo, tengo hambre, porque cuando tú dices tengo hambre, está en presente y el cerebro te va a mantener en presente. Tú estás diciendo que quieres tener hambre, presente indicativo. Empecemos a cambiar esa forma de hablar por decir, necesito comer. Algo tan sencillo, pero fíjate, tú le haces una pregunta a cualquiera de un pensamiento tradicional, en la forma tradicional de hablar, y hasta nos da brecha cómo cambiarlo a un pensamiento positivo. Y es que esto no es juego, esto no es relajo. El cerebro fue diseñado por Dios de esa manera. Y él actúa de manera literal y no tiene sentido de humor. Es literal y no tiene sentido de humor. Pero a veces eso. O sea que la verdad, la fe cristiana debe llevarnos a una forma seria de vivir y de ver la vida. Sobre todo la cultura latina y la cultura dominicana, que son tan dadas a los relajos y a las chances. Hay que tener mucho cuidado con asimilar ese modo de pensar para nuestra manera de ver la vida. La vida que la Escritura comunica es una vida seria porque los mecanismos de la creación son serios. Y el pensamiento y de la palabra es muy grande para jugar con ellos. Es como jugar con pólvora o jugar con una granada de mano, quitándole la espoleta y tratando de ponérsela otra vez. Hay cosas que son serias y la vida y la muerte dependen de ella. No estamos diciendo que no haya lugar para relajar y esas cosas. No. Estamos hablando de
un pensamiento perseverante, que cada vez que te sucede algo, tú lo relacionas con otra cosa. Porque lo que tú estás haciendo es programando tu subconsciente para que eso ocurra y se va a dar. Entonces, y así mismo, entonces, otras personas pueden programar nuestro cerebro si le damos acceso y consentimos en creerles, porque los consideramos autoridad sobre nosotros, autoridad de conocimiento o autoridad relacional. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado con cuáles ideas damos acceso a nuestra conciencia, porque si le damos acceso, se siembran como semillas y programan nuestro subconsciente. Correcto. Entonces, ya un resumen casi al terminar el programa es que los pensamientos ponen en marcha nuestra química cerebral, y esto ocurre a nivel inconsciente, porque no es consciente, a nivel inconsciente se ponen en marcha nuestra química cerebral. Actualmente el mundo está siendo desafiado nuevamente por la influencia del pensamiento negativo en relación al miedo que produce el coronavirus. Pero hay otra pandemia potencialmente más mortal que el coronavirus, es el efecto nocebo que nos están introduciendo. Tengamos en cuenta que el miedo al coronavirus propagado por los medios de comunicación es más mortal, el miedo es más mortal que la enfermedad misma, porque anula tu sistema inmunológico completamente. Cuando se invoca un miedo, causa un cambio radical en la función cerebral que resulta en la liberación de neuropéptidos o neuroquímicos u hormonas, como queramos llamarlas, que cuando se mantienen pueden provocar un colapso fisiológico de las funciones corporales. Mira, de manera rápida, ya sé que lo que nos queda es un minuto, pero brevemente, ¿qué es lo que pasa con el miedo? Cuando tú tienes miedo a algo, se activa el sistema que se llama de huida o de lucha. Entonces, las glándulas suprarrenales que están colocadas en los riñones producen adrenalina y también se produce el cortisol. ¿Cuál es el propósito de la adrenalina y el cortisol? Una bendición de Dios, es decir, preparar a la persona para pelear frente a un enemigo o para salir huyendo y salvar la vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Ese efecto, cuando tú te encuentras con un animal, un perro que te quiere morder, entonces tú te activas para pelear o para huir. Pero después que pasa el peligro, tu sistema, tu cuerpo vuelve a la normalidad. Pero es importante que cuando se activan las glándulas suprarrenales del cuerpo y se produce la adrenalina y el cortisol, se suspende el crecimiento en el cuerpo, porque no es momento para crecer, es para salvar la vida. El crecimiento me refiero al mantenimiento y funcionamiento de cada uno de los órganos del cuerpo. Se suspende. Ahora escuche bien. El miedo que le tenemos al coronavirus no es un animal que nos está persiguiendo, es algo que tenemos permanentemente en la cabeza. ¿Qué significa eso, Luis? Que permanentemente nuestro cuerpo está lleno de cortisol y de adrenalina, y eso envenena el cuerpo, tumba el sistema inmunológico, y como consecuencia una simple gripe o cualquier cosita puede hacernos morir. Es decir, en conclusión, nuestros pensamientos, nuestras creencias son clave en nuestra salud o en el sentido contrario para llevarnos a la enfermedad. Yo creo que ya Luis, no sé si tiene algo más que agregar, pero me parece que ya el tiempo... Despedir y exhortar a nuestra audiencia a que amen la verdad, porque la verdad es personificada en el Señor Jesucristo y su efecto ya es anunciado cuando se nos dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y esa libertad no es nada más espiritual, es integral en todos los sentidos, incluyendo libertad de la enfermedad, libertad de la patología, sea esta imaginaria o real. Amén. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Esperamos que haya sido para la edificación del pueblo de Dios y de nuestros amigos, y sobre todo para la gloria de Dios. Hasta la próxima semana. Amén. Hasta la próxima.